¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hay un tema que quedó pendiente y es el que tiene que ver con China, injerencismo, imperialismos y todo ello. Esto a raíz, si me lo permiten, de estas declaraciones de China en donde le pide a Estados Unidos bajarle a su política de intervencionismo en México y América Latina. Esto se produce después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunciase que las relaciones con Washington están en pausa debido a las recientes críticas de su máximo representante diplomático, Ken Salazar. El Ministerio de Exteriores de China instó a Estados Unidos a abandonar dichas políticas y a cultivar relaciones basadas en el respeto mutuo, así como en la no interferencia de los asuntos internos de cada país. Estados Unidos puede que haya anunciado el fin de la doctrina Monroe, pero el hecho es que durante los últimos 200 años, la hegemonía y las relaciones de poder intrínsecas a la doctrina están lejos de ser abandonadas, fue lo que dijo en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lian Yang. Y en ese sentido expresó, ojo, su pleno apoyo a las naciones latinoamericanas frente a las interferencias extranjeras llevadas a cabo por Washington, ya que tales enfoques no obtendrán apoyo y serán relegados a los confines de la historia. Instamos a Estados Unidos a descartar la desfasada doctrina Monroe y el intervencionismo lo antes posible, a detener las acciones unilaterales basadas en la intimidación, en la coerción, en las sanciones y también en los bloqueos, y a desarrollar relaciones, así como tener una cooperación mutuamente beneficiosa con los países de la región. Sin duda alguna, no es un tema menor, por supuesto, que China haga este tipo de declaraciones. Algo que pasó, por cierto, desapercibido, digámoslo así, tramposamente por los medios corporativos, por los grandes medios de nuestro país, quienes tienen un vínculo directo, ya sea con la prensa de los Estados Unidos o precisamente con el gobierno norteamericano, que lleva a cabo diversos tipos de financiamiento, y esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Ojo, China no es que lo haga por buena voluntad. No es que lo haga porque son buenos samaritanos. Lo hace porque obviamente está creciendo en el contexto internacional, en la disputa por el liderazgo, y como tal sabe que América Latina es una región fundamental, clave para el poderío norteamericano y por los recursos naturales que tiene. China reta de cierta forma a Estados Unidos al involucrarse y al intervenir y adentrarse en un territorio que durante mucho tiempo fue controlado por el tío Sam y que ni siquiera Rusia en sus épocas más gloriosas se atrevió a tanto. Las declaraciones de China se dan en ese marco de decir, a ver, yo aquí estoy para apoyar. Así como Venezuela se acercó, así como Brasil se acercó, México también se puede, se puede acercar. Pero por supuesto que ellos quieren algo a cambio. Y aquí es entonces donde tenemos que repasar de una manera mucho, pero mucho más amplia lo que está pasando en este momento en el mundo. De entrada, ¿qué es lo que provoca el injerencismo norteamericano? ¿Por qué 15 días antes, un mes antes, 2 meses antes, lo que quieran ustedes? Ken Salazar se haya pronunciado respetuoso de la soberanía mexicana para abordar el tema de la reforma judicial y posteriormente lleva a cabo una declaración tan ofensiva, tan provocadora, que incluso lo ha llevado a dar dos declaraciones posteriores en donde habla de amistad, habla de sociedad y habla de seguir trabajando y construyendo, por supuesto, diversos, diversos caminos. El injerencismo norteamericano proviene de las corporaciones, de esas corporaciones que de una u otra manera se verían afectados en sus intereses por una reforma judicial, por una reforma que dejaría, por supuesto, de lado los intereses corporativos que durante mucho tiempo han permeado entre jueces, ministros y también, por supuesto, magistrados en sus diferentes niveles. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de disputas territoriales entre comunidades mineras, tras empresas transnacionales? Y en el 95-98% de las veces los jueces se inclinan hacia los potentados. Ken Salazar, efectivamente, junto con Anthony Blinken, son dos lobistas, son dos personajes que responden principalmente a ese interés corporativo de los Estados Unidos.
y que por esa razón toman esa determinación de evidenciar al gobierno mexicano, de retar al gobierno mexicano. Estamos hablando de corporaciones que dictan líneas políticas, así como también diplomáticas. A Andrés Manuel López Obrador no le quedó de otra más que actuar como lo hizo el presidente, marcar una línea. De ese tamaño fue la provocación de los Estados Unidos. Ken Salazar pudo haber actuado de manera privada, pudo haberse acercado con Andrés Manuel López Obrador y decirle, oye, pasa esto, pero esa no era la intención. La intención no era resolver algún tipo de diferendo, algún tipo de diferencia, algún tipo de cuestionamiento sobre la reforma judicial. La intención era intimidar al gobierno mexicano. La intención era que el gobierno mexicano sintiera la presión de esas corporaciones que tienen invertidos millones y millones y millones y millones y millones de dólares en nuestro país y que siempre han contado con grandes protectores en el poder judicial y en el poder político. Por supuesto que a esta corporotocracia que rige los destinos de Estados Unidos se unen los empresarios militares, que también juegan un papel importante. Y en este marco es que este gobierno corporotocrático de Estados Unidos se las está cobrando a López Obrador, con el caso del Mayo Zambada, por ejemplo, a través del Departamento de Justicia, evidenciándolo como un gobierno al cual no le tienes confianza, dejando correr, por supuesto, estas versiones de vínculos con el cártel de Sinaloa, aun y cuando ellos saben perfectamente cómo funciona el cártel de Sinaloa y que son ellos los responsables de todo lo que tiene que ver con el negocio del narcotráfico. Y por el otro, mandando estas presiones a través del Departamento de Estado para marcar una distancia y respaldar en todo momento, por supuesto, las acciones beligerantes de la derecha, tanto política como empresarial de nuestro país. Ken Salazar es un hombre que tiene o tenía una muy buena relación personal con López Obrador, pero que demostró que antes que cualquier cosa es un lobista como tal. Y aquí es importante, por supuesto, destacar el papel de López Obrador, que más allá de lo simbólico que pueda ser la decisión, porque efectivamente no se rompen relaciones, el comercio sigue, López Obrador pone un alto en un mensaje que dice, ya estuvo. Aunque mucha gente quiera desestimarlo, aunque mucha gente quiera venderlo como irresponsable, aunque mucha gente quiera eh, señalarlo como imprudente, la realidad es que López Obrador actuó de la manera adecuada y correcta al poner un freno, aunque sea simbólico, a esas declaraciones y a esas intromisiones por parte de las empresas norteamericanas a través precisamente de sus lobistas. El caso de Anthony Blinken y el caso, por supuesto, de Ken Salazar. Ahora, vivimos una etapa de imperialismos que me gustaría profundizar con ustedes, porque es importante registrar que el imperialismo es decisivo para el funcionamiento del capitalismo y que al mismo tiempo es significativamente distinto al capitalismo. El imperialismo no es sinónimo de capitalismo. Una cosa es el régimen social imperante y otra muy distinta es el dispositivo que garantiza la subsistencia de ese sistema. Ahora, ¿qué es lo que dicen los expertos? El capitalismo siempre incluyó modalidades coloniales, imperiales, alumbró formas muy cambiantes de opresión para ejercer su predominio. El imperialismo contemporáneo se inscribe en esa secuencia y no constituye una etapa del capitalismo como fue el liberalismo, por ejemplo, del siglo XIX, o el intervencionismo estatal de la posguerra. Tampoco es un modelo de gestión del Estado como el keynesianismo o el neoliberalismo. Aquí la influencia del imperialismo en la vida de la clase trabajadora y en las poblaciones es multifacética y se manifiesta en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana, así como en sus condiciones socioeconómicas y políticas. Y en muchos casos, las políticas económicas impuestas por potencias imperialistas, organizaciones financieras internacionales, organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la OEA, en fin, nos han llevado a la precarización del trabajo, a la reducción de los derechos laborales. Y esto se manifiesta en salarios bajos, en largas jornadas laborales, falta de seguridad social, falta de seguridad laboral y dificultad para acceder a empleos estables, dado la terciarización del trabajo.
Por eso es que cuando López Obrador termina con el outsourcing, por eso es cuando López Obrador incrementa los salarios mínimos. Por eso es que cuando López Obrador mejora las condiciones de vida de la tercera edad, por eso es que cuando López Obrador toma determinaciones en cuestión de las horas extras, pues claro que la corporatocracia, que el imperialismo actual pone las alertas al máximo y comienza a llevar a cabo acciones totalmente golpistas. El maestro Héctor Meléndez es muy claro en este sentido y habla del declive actual de Estados Unidos, que implica el deterioro del sistema global occidental, que el imperialismo norteamericano encabeza pues desde la mitad de, ¿qué le gusta? El siglo XX más o menos. Y por otro lado, el maestro también expone en muchos de sus trabajos las serias dificultades que siempre enfrentó el proyecto formal de hacer una nación estadounidense y que son alarmantes, alarmantes las tendencias divisivas que se encuentran en Estados Unidos. Hablamos de clases, hablamos de estados, hablamos de entidades, hablamos de culturas, hablamos de ideologías. ¿Por qué? Porque más que una nación, Estados Unidos ha sido desde el siglo XIX el centro de una red imperialista de operaciones globales bancarias, comerciales, industriales, militares, mediáticas, pero desde hace años, los monopolios que la rigen vienen ejerciendo una presión incluso intolerable ya sobre la propia sociedad norteamericana. Hablo de deudas, hablo de impuestos, hablo de un alto costo de vida, hablo de guerras continuas. Y el Estado-Nación norteamericano, nos dice el maestro, fue pretexto para que compañías privadas, por ejemplo, crecieran con la venta y trabajo de africanos, de afroamericanos, esclavizados, por supuesto, el trabajo servil de indígenas, de europeos, el robo de tierras a comunidades aborígenes, a México incluso, la conversión en mercancía del vasto espacio y la explotación de la abundante fuerza de trabajo disponible. En la actualidad pasa exactamente lo mismo. Las corporaciones ven el territorio como algo para ambicionar, para despojarte de los recursos naturales. Por eso el Plan C les genera tanta urticaria, porque se habla de litio, porque se habla de la minería a cielo abierto, porque se habla del agua, porque se habla de limitar a estos grupos y de regresarle el control en muchos sentidos al país, o por lo menos ya ponerles un freno. En Estados Unidos, y por eso les comento esto, porque es importante adentrarnos en el imperialismo norteamericano, porque no es un imperialismo político. La política todavía te permite discutir desde un punto de vista humanista, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista social. Cuando ya es un imperialismo económico, todo se vuelve desechable, porque como en ningún otro sitio del mundo, el poder bancario, corporativo, industrial, científico, técnico, se ha fundado en el colonialismo comercial e intelectual y la intimidación militar. El maestro Héctor nos destaca algo con lo que yo estoy de acuerdo. Una gran abundancia emana de su sitial privilegiado en el mundo, de inversiones, sobre todo financieras, de otros países en su economía. El mercado más atractivo del mundo, su propio crédito, ¿no? La deuda que en Estados Unidos es una deuda brutal que por cierto tiene con China y el pago de deuda de otros países a sus bancos conglomerados. Vea usted cómo han ahorcado a muchas naciones. Argentina, que ahora está hincada frente a Estados Unidos, no, la ahorcaron los propios bancos norteamericanos. Eso es lo que hace hoy Estados Unidos, un imperialismo financiero y que se vuelve todavía mucho más peligroso. El maestro Lenin Contreras dio una cátedra en alguna ocasión, y la recuerdo bien, en donde hablaba de lo que era eh, el conocimiento de Lenin, este líder soviético, sobre el imperialismo, la teoría del imperialismo
y lo que se popularizó como sus cinco rasgos fundamentales que se deben de conocer, ¿no? Por ejemplo, la concentración de la producción y del capital a tal grado que se crean los monopolios, la fusión del capital bancario con el industrial y la creación del capital financiero y por consiguiente una burguesía financiera, la exportación de capital que adquiere una importancia relevante por encima de la exportación de mercancías, los monopolios que se reparten el mundo y la repartición del mundo entre las potencias imperialistas. Esto es lo que hemos visto en gran medida en muchos años. Cambió cuando Estados Unidos asumió el control unilateral del planeta basado, sí, en su economía, en el dólar, pero en su poderío militar tras la caída de la Unión Soviética. Lenin demostró una lectura muy temprana, a finales del siglo XIX, sobre estos nuevos riesgos del capitalismo mundial y su conformación como imperialismo. Y en este sentido, el dirigente bolchevique advirtió cambios sustanciales, muy sustanciales, de la nueva época del capitalismo mundial, como por ejemplo el carácter internacional de la banca, la capacidad de los grandes consorcios de imponer precios de monopolio, la incapacidad de los monopolios de evitar la crisis, el traslado de producción a países con mayores tasas de ganancia y la búsqueda de zonas de influencia, la subordinación de los gobiernos imperialistas, de los gobiernos, perdón, a los grandes capitales y la explotación de los países coloniales y dependientes por las potencias imperialistas. Todo esto lo destacó el propio Lenin, que la narrativa norteamericana, la narrativa de Occidente, lo pintó como el gran villano de todo esto. Las oligarquías burguesas renuevan sus mecanismos de dominación y aparecen bajo una nueva forma para supuestamente combatir lo que ellas mismas han creado y que lógicamente entre un periodo electoral y otro, un gobierno progresista no puede resolver lo acumulado por siglos de explotación. Ese es el discurso que están manejando ahora para detonar gobiernos progresistas como el de Andrés Manuel López Obrador, con todos los claroscuros que tiene. Hay una utilización de los medios corporativos de difusión para crear eh, matrices de opinión, recurren, por supuesto, a candidatos, unas veces telegénicos, otras sacados del mundo empresarial, apropiándose del lenguaje de izquierda, prometiendo cambios, hacerlo mejor que la izquierda. Y esa contraofensiva no se reduce a un regreso de las derechas como ya las conocíamos, sino que ahora ellas presentan otro discurso, otras formas, otros métodos para instrumentar su retorno y objetivos más radicales, fundamentalmente blindar a un capitalismo neoliberal. Desde luego que detrás del accionar de esa nueva derecha está el imperialismo norteamericano, que desarrolla su labor subversiva directa e indirectamente, creándole obstáculos a los gobiernos progresistas en los organismos financieros internacionales, en oportunidades, tomando medidas punitivas directamente o sobre todo utilizando, ¿no?, el monopolio de medios corporativos para de manera sistemática ocultar las relaciones de los gobiernos progresistas y resaltar sus errores y sus deficiencias. Los imperios y los imperialismos, porque ojo, el término ha tenido diversas connotaciones, no solo actuaron durante la época de las independencias latinoamericanas y la construcción de los estados nacionales, sino que siguen actuando hasta nuestros días. Y nos hallamos precisamente en esa época en la cual la hegemonía de los Estados Unidos y de Europa han sido cuestionada por el ascenso de China, de Rusia, los BRICS, la constitución de nuevos bloques en ambas regiones del planeta y asistimos a una nueva, por llamarlo de esta manera, a una nueva era de cambios profundos, por cierto, en la historia de la humanidad, trazada por la reivindicación de las soberanías en términos más abiertos y contundentes que en el pasado. Y como se observa en la configuración de instituciones, como por ejemplo pueden ser la CELAC, el Mercosur, UNASUR, por ejemplo, hay un interés de varios países por incorporarse a esta nueva ruta de la seda con China, o las claras posiciones soberanistas, al mismo tiempo que latinoamericanistas de los gobiernos progresistas de este siglo. En lo personal, coincido con un editorial que apareció en alguna ocasión en la jornada, ya tiene tiempo, pero que me parece que nos ayuda a comprender y a profundizar. Uno debe estar en contra de todos los imperialismos, de todos, así de sencillo. El imperialismo ruso, el imperialismo chino, no son, no son muy diferentes.
y pueden llegar a ser más peligrosos o igual de peligrosos. Pero en la actualidad, el más peligroso para México es el de Estados Unidos. Por eso es fundamental que México juegue bien sus cartas, porque los imperios no van a cambiar, siempre van a buscar imponer sus condiciones. La diferencia del trato es cómo juega la otra parte, cómo se maneja la otra parte, cómo se defiende la otra parte. Y es ahí en donde se marcan las diferencias y los derroteros, y por eso tan importante que López Obrador haya dicho la famosa pausa, por muy simbólica que sea, pero es un mensaje muy poderoso en este entorno. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Si les gustó el video, coméntenlo, platíquenlo, compártanlo, suscríbanse y ya lo saben, super chat, super gracias y únanse al canal. Gracias, muy buenas tardes.